Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Yo no sé cuál es el momento del culto que más les gusta a ustedes, o cuál es la razón principal por la que asisten al culto cada domingo. Yo quisiera pensar que es el sermón, que si no es lo más que les gusta es parte del sermón. Otros quizá piensen que el tiempo de alabanza es lo mejor del culto. Todos tenemos una razón o una parte que se nos hace la mejor del tiempo de adoración en el templo hacia nuestro Dios. Yo espero que no vengamos solamente al templo para tener un pretexto para estrenar ropa, por ejemplo, o para enterarnos de chismes, o para ver a un hermano. Es bueno vernos cada semana, es bueno platicar, saber cómo estamos, pero espero que esa no sea la razón principal por la que venimos al templo, para ver a una muchacha que me gusta o a un muchacho que me gusta. Espero que no sea eso. Pero quiero que sepa que bíblicamente, cuando hablamos de adoración cúltica, el momento más importante para nosotros debiera ser el tiempo de ofrendar. A muchos de nosotros no nos gusta ese momento, pero es el que debiera más gustarnos, porque el momento de ofrendar es cuando dentro del culto de adoración demostramos de una manera más fehaciente nuestra gratitud y nuestra obediencia a Dios. Es en ese momento cuando demostramos que realmente estamos agradecidos con Dios y que realmente somos obedientes a Él. Su palabra, Dios nos instruye a nunca presentarnos delante de Él con las manos vacías. La instrucción es: cada quien llegue al templo con algo para darle al Señor, de acuerdo a la bendición que haya recibido. No porque Dios necesite nada de nosotros, Él mismo lo dice en su palabra. Pero es una forma, y es la mejor forma en el culto, que nosotros demostramos que estamos agradecidos con Él y que somos obedientes a Él. Por eso, mis amados hermanos, es que en este primer domingo de mes, cuando tradicionalmente traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de Dios para suplir las necesidades de la iglesia y para colaborar con el avance del reino en este lugar en donde Dios nos puso, quisiera que con su ayuda meditáramos en cómo debe ser nuestra actitud al ofrendar para la causa del Evangelio. Y para eso vamos a tomar como ejemplo a un grupo de cristianos que el apóstol Pablo cita
en el pasaje que leímos de 2 Corintios capítulo 8. Este grupo de cristianos eran 3 iglesias que se encontraban en la región de Macedonia. La iglesia de los filipenses, la iglesia de Berea y la iglesia de los tesalonicenses. Estas 3 iglesias estaban en la región de Macedonia. Macedonia era la parte norte de Grecia. Corinto, que es a quien les escribe Pablo, estaba en la parte sur, pero como vamos a ver, a pesar de que no había mucha diferencia geográfica entre unas iglesias y otras, su actitud era totalmente distinta cuando se trataba de ofrendar. Estas iglesias de Macedonia no eran muy numerosas por lo que sabemos. Ciertamente no eran iglesias de gente rica, al contrario, eran iglesias de gente que lidiaba todo el tiempo con problemas de escasez. Pero eran iglesias que se distinguían por demostrar su devoción a Cristo en su entrega por él. Es decir, los macedonios se entregaban a Cristo. Los cristianos de Macedonia no daban para Cristo, se daban ellos por completo a Cristo y junto con sus personas todo lo que poseían. Si vemos el versículo 5 del capítulo 8, fíjese cómo reconoce Pablo la entrega de los macedonios. Él dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Al hacer esto, los macedonios sentaron un modelo a seguir, un modelo para ofrendar, que el apóstol Pablo usa como ejemplo ante la iglesia de Corinto. Una iglesia mucho más numerosa, con mucho mejores condiciones sociales y económicas, pero que no tenía la misma actitud de los cristianos de Macedonia cuando se trataba de aportar para el reino. Pablo hace mención en tan solo los 2 primeros versículos del capítulo 8 de 5 características que tenían los cristianos macedonios al ofrendar. 5 características que nosotros hoy debemos adoptar cuando ofrendemos. Si es que queremos que nuestro Dios acepte nuestras ofrendas, se agrade de ellas y traiga sobre nuestras vidas la promesa de bendición hasta que sobreabunde, que Él menciona en su palabra. Vamos a orar antes de seguir. Padre, de la mención que hace Pablo de los cristianos de Macedonia es este. Había una gran necesidad en la iglesia de Jerusalén, necesidad económica. Y Pablo se había propuesto levantar una ofrenda entre todas las iglesias que él había fundado, y esta ofrenda la iba a recoger durante su tercer viaje misionero. Después los planes de Pablo eran llevar esas ofrendas a la iglesia de Jerusalén y aliviar parcialmente la necesidad que tenía la primer iglesia cristiana de todos los tiempos. Jerusalén es la primera iglesia cristiana que se fundó, y en ese tiempo no solamente era la primera iglesia, era la más numerosa. Recuerden que en la primera predicación se convirtieron de una sola vez 3,000 personas, y a la siguiente semana otras 5,000. Quiere decir que en una semana se convirtieron 8,000 gentes de un solo trancazo, perdón por la expresión. La iglesia ya tenía 8,000 miembros, y eso era un gran avance para el reino, pero también era una carga enorme para los apóstoles, porque así como eran muchos,
entre las filas de la iglesia estaba la gente más necesitada. Porque resulta que la iglesia estaba compuesta en su mayoría por peregrinos que habían venido de todas las partes en donde había judíos. Ya para ese entonces había ocurrido la dispersión. Y judíos de todas las naciones conocidas entonces se habían congregado en Jerusalén para celebrar el Pentecostés, una de las festividades anuales a las que todo judío estaba obligado a asistir en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pues toda esta gente estaba ahí en Jerusalén para asistir al Pentecostés, y estando ahí fueron testigos del inicio del ministerio del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Estando ahí, ellos escucharon las buenas nuevas de salvación en el idioma que ellos ya estaban acostumbrados a escuchar, por donde provenían, y respondieron al Evangelio. De manera que están ahí, escuchan el Evangelio, se convierten y luego ya no se regresan al lugar de donde habían venido. Se quedan en Jerusalén. Nomás que se quedan sin nada de lo que tenían allá. Es decir, ellos renunciaron a todo por seguir a Cristo. Pues toda esta gente convertida en tan poco tiempo, decimos, era un gran avance para el reino, pero también era una carga tremenda para los apóstoles, porque ellos sentían la responsabilidad de ayudar a sus hermanos en la fe. En los primeros capítulos de Hechos nos dicen cómo se solventó en primera instancia esta necesidad. ¿Recuerdan? Todos los que tenían posesiones, ¿qué hicieron? Las vendieron y trajeron el fruto de esa venta a los pies de los apóstoles, para que todos los que tuvieran necesidad tuvieran un recurso del cual echar mano. Pero los recursos se acabaron y lo que había que vender se acabó. La necesidad no. La necesidad continuó. Y si bien es cierto, la gracia de Dios nunca abandonó a sus hijos, como nunca nos abandona, había necesidades que cubrir. Así que el apóstol Pablo se preocupa y se ocupa en hacer algo para aliviar esa necesidad. Pablo se propone instruir a las iglesias de los gentiles que él había fundado para que cooperen y aliviar así de alguna manera la situación de los santos en Jerusalén. De manera que para cuando llegamos a este pasaje de 2 Corintios 8, hacía ya un año que Pablo les había escrito a la iglesia de Corinto para que se levantara esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Si vamos a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 16, esto que vamos a leer sucedió un año antes de lo que narra el capítulo 8. Dice 1 Corintios 16:1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si un año antes de 2 Corintios 8, él les había dicho: recojan esa ofrenda, y recójanla cada semana. No se esperen a que yo llegue al cuarto para las 2.